La sorpresa de la humanidad en la vasta extensión de la galaxia. Una guerra rugió entre antiguas civilizaciones alienígenas durante milenios. Estas razas avanzadas habían luchado por el dominio, sus inmensas flotas chocando en batallas que abarcaban sistemas estelares. Para ellos, la joven especie, conocida como humanos, era inadvertida. Primitivos confinados a un único planeta insignificante llamado Tierra. Los Orgones, maestros de la guerra tecnológica, se consideraban los legítimos gobernantes de la galaxia. Sus armas y naves avanzadas no tenían rival en el otro bando. ¿Eran los fantasmas? Una raza misteriosa con poderes tónicos que desafiaban toda explicación. Los dos imperios titán llevaban mucho tiempo enfrascados en una guerra, ninguno de los cuales había logrado la victoria. La Tierra era una ocurrencia tardía para ellos, un telón de fondo para su gran conflicto. La humanidad había logrado el vuelo espacial, pero aún no dominaba los viajes más rápidos que la luz. En lo que respecta a los Zorgan y los fantasmas, los humanos bien podrían seguir estando ligados a planetas. A pocos kilómetros de ser una presencia seria en el escenario galáctico, todo cambió cuando una pequeña escaramuza entre Zorgan y fantasma. Naves. Inesperadamente inundadas en el sistema solar terrestre, las flotas alienígenas dañadas y, desorientadas por la batalla, ignoraron las advertencias primitivas de los rudimentarios sistemas de defensa terrestres. Los humanos no representaban ninguna amenaza. Ni siquiera se molestaron en responder. Pero subestimaron la determinación de la humanidad mientras las naves alienígenas intercambiaban disparos en órbita sobre el planeta natal de la humanidad. Los líderes de la Tierra se apresuraron a montar una defensa. Lo que les faltaba en tecnología lo buscaban compensar con coraje y determinación. Viejas rivalidades y disputas fueron dejadas de lado mientras todas las naciones de la Tierra se unían contra esta repentina amenaza alienígena. Astronautas, satélites y armas improvisadas fueron lanzados apresuradamente para enfrentar la amenaza alienígena, aunque rudimentaria para los estándares galácticos. La humanidad arrojó todo lo que tenía contra los invasores. Las señales alienígenas capturadas fueron descifradas, proporcionando pistas sobre los puntos débiles de las defensas alienígenas una y otra vez. Oleadas de cazadores humanos y acorazados improvisados formaron las naves Zorgan y Pantom, contra todo pronóstico para los alienígenas. Incredulidad ante el fracaso de su tecnología superior en sofocar instantáneamente la resistencia humana. El ingenio humano encontró puntos fuertes en las tácticas excesivamente confiadas de los alienígenas. Se aprovecharon las oportunidades. Las debilidades alienígenas fueron expuestas y atacadas con precisión. Lo que debería haber sido una ruta se convirtió en una agotadora batalla de desgaste con bajas crecientes por todos lados. Los comandantes alienígenas estaban desconcertados por la intensidad de la resistencia terrestre. Nunca antes se habían encontrado con una especie tan obstinadamente desafiante ante una derrota segura. Incluso mientras los jefes humanos ascendían a millones de células de resistencia dispersas, continuaban obstaculizando cada movimiento de los alienígenas, logrando pequeñas victorias y costosos intercambios tras días de caótico conflicto. Tanto las naves insignia Pantom como las Zorgan fueron destruidas. Los restos de sus flotas fueron obligados a retirarse por enjambres de naves espaciales humanas inferiores que, decididas, realizaban ataques suicidas. La impactante victoria de la humanidad resonó por la galaxia, sembrando asombro y miedo en los corazones de civilizaciones más antiguas que habían descartado la Tierra como primitiva e irrelevante. Sus heridas, los Zorgan y los Pantom, los comandantes se reagruparon en el espacio profundo intentando comprender cómo habían sido derrotados por una especie que recientemente había desarrollado el vuelo espacial. Mientras luchaban por racionalizar esta humillante derrota, ambos bandos llegaron a una conclusión ineludible. Habían subestimado gravemente a la humanidad. La Tierra ya no era un insignificante remanso, era una amenaza potencial que necesitaba ser aplastada antes de que pudiera fortalecerse. Mientras tanto, en la Tierra no había tiempo para celebrar. Ojos cautelosos escudriñaron los cielos temiendo el inevitable regreso de los alienígenas. Los líderes hicieron muecas y evaluaron el daño incalculable que la breve guerra había causado. El humo aún se elevaba de las ciudades en ruinas cuando un esfuerzo global comenzó a preparar la Tierra para los desafíos aún mayores que se avecinaban. Aturdida pero decidida, la humanidad ahora se daba cuenta de que sus viejas concepciones del universo estaban destrozadas. Su milagroso triunfo sobre los invasores era solo el comienzo. La Tierra ahora se veía arrastrada a un conflicto galáctico que había durado eones antes de el primer humano que siquiera había soñado con tocar las estrellas.
La humanidad prometió no perder tiempo lamentando sus pérdidas o su nueva posición. En cambio, los laboratorios y centros de investigación de todo el planeta comenzaron a aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena que habían capturado. Un esfuerzo desesperado por salvar la vasta brecha entre la humanidad y las antiguas civilizaciones estelares a las que ahora se enfrentaban. Las mentes más brillantes de la Tierra profundizaron en los secretos de la física avanzada, ideando innovaciones radicales que podrían darles la sorpresa de la humanidad en la vasta extensión de la galaxia. Una guerra rugió entre antiguas civilizaciones alienígenas durante milenios. Estas razas avanzadas habían luchado por el dominio, sus inmensas flotas chocando en batallas que abarcaban sistemas estelares. Para ellos, la joven especie, conocida como humanos, era inadvertida. Primitivos confinados a un único planeta insignificante llamado Tierra. Los Zorgones, maestros de la guerra tecnológica, se consideraban los legítimos gobernantes de la galaxia. Sus armas y naves avanzadas no tenían rival en el otro bando. ¿Eran los fantasmas? Una raza misteriosa con poderes tónicos que desafiaban toda explicación. Los dos imperios titán llevaban mucho tiempo enfrascados en una guerra, ninguno de los cuales había logrado la victoria. La Tierra era una ocurrencia tardía para ellos, un telón de fondo para su gran conflicto. La humanidad había logrado el vuelo espacial, pero aún no dominaba los viajes más rápidos que la luz. En lo que respecta a los Zorgan y los fantasmas, los humanos bien podrían seguir estando ligados a planetas. A pocos kilómetros de ser una presencia seria en el escenario galáctico, todo cambió cuando una pequeña escaramuza entre Zorgan y fantasma. Naves inesperadamente inundadas en el sistema solar terrestre, las flotas alienígenas dañadas y, desorientadas por la batalla, ignoraron las advertencias primitivas de los rudimentarios sistemas de defensa terrestres. Los humanos no representaban ninguna amenaza. Ni siquiera se molestaron en responder, pero subestimaron la determinación de la humanidad mientras las naves alienígenas intercambiaban disparos en órbita sobre el planeta natal de la humanidad. Los líderes de la Tierra se apresuraron a montar una defensa. Lo que les faltaba en tecnología lo buscaban compensar con coraje y determinación. Viejas rivalidades y disputas fueron dejadas de lado mientras todas las naciones de la Tierra se unían contra esta repentina amenaza alienígena. Astronautas, satélites y armas improvisadas fueron lanzados apresuradamente para enfrentar la amenaza alienígena, aunque rudimentaria para los estándares galácticos. La humanidad arrojó todo lo que tenía contra los invasores. Las señales alienígenas capturadas fueron descifradas, proporcionando pistas sobre los puntos débiles de las defensas alienígenas una y otra vez. Oleadas de cazadores humanos y acorazados improvisados formaron las naves Zorgan y Pantom, contra todo pronóstico para los alienígenas. Incredulidad ante el fracaso de su tecnología superior en sofocar instantáneamente la resistencia humana. El ingenio humano encontró puntos fuertes en las tácticas excesivamente confiadas de los alienígenas. Se aprovecharon las oportunidades. Las debilidades alienígenas fueron expuestas y atacadas con precisión. Lo que debería haber sido una ruta se convirtió en una agotadora batalla de desgaste con bajas crecientes por todos lados. Los comandantes alienígenas estaban desconcertados por la intensidad de la resistencia terrestre. Nunca antes se habían encontrado con una especie tan obstinadamente desafiante ante una derrota segura. Incluso mientras los jefes humanos ascendían a millones de células de resistencia dispersas, continuaban obstaculizando cada movimiento de los alienígenas, logrando pequeñas victorias y costosos intercambios tras días de caótico conflicto. Tanto las naves insignia Pantom como las Zorgan fueron destruidas. Los restos de sus flotas fueron obligados a retirarse por enjambre. Esta nueva y audaz raza podría convertirse en un activo en lugar de un enemigo si se convencía a los humanos de aliarse con un bando o, con el otro, podrían inclinar la balanza de las estancadas facciones de la guerra galáctica. Dentro de las jerarquías Zorgan y Fantasma, comenzaron a abogar por un enfoque diferente para lidiar con la Tierra. En lugar de destrucción, propusieron diplomacia, subterfugios y manipulación. Los humanos seguían siendo mercadólogos, razonaban y podían ser influenciados por promesas de tecnología, poder o protección si se manejaban correctamente. La humanidad podría convertirse en un poderoso peón en el gran juego galáctico. Mientras se debatían estas estrategias en competencia, las redes de inteligencia de la galaxia se pusieron en marcha a toda marcha. Se enviaron espías e infiltrados para recopilar más información sobre la Tierra y sus defensores. Los Zorens y los fantasmas, acostumbrados a luchar entre sí desde hacía tiempo, ahora se apresuraban a descubrir los secretos de la humanidad
a encontrar debilidades que pudieran explotarse y palancas que pudieran accionarse. En la Tierra, las secuelas de la invasión fueron tiempos de dolor, determinación y tras una preparación frenética, las pérdidas habían sido asombrosas, con millones de muertos y ciudades enteras reducidas a escombros. Pero incluso mientras lloraban, la humanidad se negó a desesperar. Saber que no estaban solos en el universo y que los extraterrestres podían regresar en cualquier momento los impulsó a la acción en todo el planeta. Las mentes más brillantes de una generación se unieron para idear planes para la defensa de la Tierra. La tecnología alienígena capturada fue sometida a ingeniería inversa. Sus secretos fueron desvelados y adaptados para el uso humano en bases y laboratorios ocultos. Se comenzó a trabajar en nuevas armas y naves diseñadas para igualar las probabilidades contra las civilizaciones alienígenas avanzadas que ahora amenazaban la existencia de la Tierra. Los líderes mundiales, dejando de lado sus diferencias ante esta amenaza existencial, lanzaron un esfuerzo global sin precedentes para fortalecer la Tierra contra la próxima invasión. Se extrajeron recursos, se compartió información y se dejaron de lado viejas rivalidades al servicio del bien común. Por primera vez en la historia, la humanidad permaneció unida por el conocimiento de que su supervivencia dependía de la cooperación y la innovación a una escala nunca antes vista, mientras la Tierra se preparaba para las batallas venideras. Las miradas de las galaxias se volvieron hacia este rincón del universo, antaño olvidado. Los imperios Sorgan y Fantasma, durante mucho tiempo los amos indiscutibles de las estrellas, ahora se encontraban ante un futuro incierto. El ascenso de la humanidad lo había cambiado todo, introduciendo un elemento nuevo e impredecible en el equilibrio de poder galáctico. Algunas potencias alienígenas veían a la humanidad como una amenaza a eliminar, un riesgo para su dominio que no podía tolerarse. Otras veían una oportunidad de conseguir un nuevo aliado o una herramienta contra sus enemigos. Pero todas coincidían en una cosa: la galaxia nunca volvería a ser la misma. La llegada de la humanidad al escenario galáctico había desencadenado una cadena de acontecimientos que transformaría el cosmos para bien o para mal. Mientras las flotas Sorgan y Fantasma se reagrupaban y elaboraban estrategias para su próximo encuentro con los advenedizos humanos, una quietud inquietante se apoderó de la galaxia. Era la calma antes de la tormenta, un breve momento de respiro antes del próximo gran choque en la Tierra y en mundos alienígenas lejanos, una sensación de anticipación mezclada con dread. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la guerra por la galaxia había entrado en una nueva e impredecible fase. La humanidad, una vez considerada de último momento, se había convertido en el punto focal de la galaxia. Sus próximas acciones y las reacciones de poder alienígena a su repentino ascenso determinarían el destino de incontables mundos. Mientras la mirada del cosmos se volvía hacia la Tierra, el escenario estaba listo para una confrontación como ninguna otra. La galaxia jamás había visto. El futuro de toda la vida sensible pendía de un hilo. Y solo el tiempo diría si la humanidad estaría a la altura del desafío o sería consumida por las llamas de la guerra que habían provocado sin querer. La galaxia contuvo la respiración esperando el siguiente movimiento en un juego que de repente se había vuelto mucho más interesante y mucho más peligroso. La humanidad igualó las condiciones tras su sorprendente victoria contra los invasores alienígenas. La humanidad no perdió tiempo en prepararse para la siguiente confrontación. Sabían que su triunfo, aunque impresionante, había estado a punto de ser derrotado, un hecho que no pasó desapercibido para los Sorgan y los Imperios Fantasma, que ahora examinaban la Tierra con nuevos ojos. Si la humanidad, para sobrevivir en una galaxia repentinamente consciente de su presencia, necesitarían cerrar la enorme brecha tecnológica entre ellos y las antiguas civilizaciones estelares que ahora los veían como una amenaza. La clave para la supervivencia de la humanidad redes de naves espaciales humanas inferiores que, decididas, realizaban ataques suicidas. La impactante victoria de la humanidad resonó por la galaxia, sembrando asombro y miedo en los corazones de civilizaciones más antiguas que habían descartado la Tierra como primitiva e irrelevante. Sus heridas, los Sorgan y los Phantom, los comandantes se reagruparon en el espacio profundo intentando comprender cómo habían sido derrotados por una especie que recientemente había desarrollado el vuelo espacial. Mientras luchaban por racionalizar esta humillante derrota, ambos bandos llegaron a una conclusión ineludible. Habían subestimado gravemente a la humanidad. La Tierra ya no era un insignificante remanso, era una amenaza potencial que necesitaba ser aplastada antes de que pudiera fortalecerse. Mientras tanto, en la Tierra no había tiempo para celebrar.
Ojos cautelosos escudriñaron los cielos temiendo el inevitable regreso de los alienígenas y yacían entre los restos de las naves alienígenas que habían caído durante la invasión. Incluso los daños a estas naves representaban un tesoro tecnológico mucho más allá de lo que los científicos de la Tierra habían visto jamás. Bajo una fuerte vigilancia, los cascos destrozados fueron transportados a instalaciones seguras en todo el mundo, donde equipos de las mentes más brillantes del mundo se pusieron a trabajar para desentrañar sus secretos. Era una tarea abrumadora. La tecnología de los orgones y los fantasmas estaba siglos, si no milenios, adelantada a la de la humanidad. Los principios fundamentales subyacentes a sus naves y armas parecían definir la física conocida, y los materiales alienígenas con los que estaban construidas no se parecían a nada encontrado en la Tierra. Pero impulsados por el conocimiento de que un fracaso podría significar la extinción, los científicos e ingenieros de la humanidad aceptaron el desafío con una férrea determinación. En laboratorios y talleres, trabajaron día y noche, ampliando los límites de su comprensión e ingenio. Lenta pero seguramente, los secretos de la tecnología alienígena comenzaron a ceder ante la persistencia y la creatividad humanas. Se aplicaron nuevas aleaciones mediante ingeniería inversa a sus propiedades. Estudiaron y replicaron los principios de la propulsión avanzada y la generación de energía fueron extraídas pieza por pieza de las ruinas de los motores alienígenas. La humanidad comenzó a armar el rompecabezas de la tecnología alienígena superior, adaptándola y mejorándola con cada nuevo descubrimiento. A medida que se lograban avances, se integraron rápidamente en el creciente arsenal de la Tierra. Los astilleros trabajaban sin descanso, produciendo una nueva generación de naves espaciales que incorporaban tecnología alienígena junto con la innovación humana. Estas naves híbridas presumían de capacidades muy superiores a las de sus predecesoras, con blindaje mejorado, motores más rápidos y armas más poderosas. Por primera vez, la humanidad tenía una flota que potencialmente podría competir con las de los imperios alienígenas. Junto con la carrera por mejorar su poderío militar, los líderes de la Tierra también reconocieron la necesidad de una mejor inteligencia sobre la galaxia y sus habitantes. La breve invasión había dejado claro lo poco que la humanidad sabía sobre el cosmos más allá de su sistema solar. Si querían tener alguna esperanza de navegar por las traicioneras aguas de la política de la SEI galáctica, necesitaban información, y mucha. Para ello, se creó una vasta red de puestos de escucha y observatorios. Se estableció la tarea de monitorear las comunicaciones y movimientos alienígenas. Potentes telescopios escaneaban los cielos mientras receptores sensibles filtraban el parloteo estelar en busca de cualquier indicio de conocimiento que pudiera dar ventaja a la Tierra. Gradualmente, comenzó a surgir una imagen de la compleja red de alianzas, rivalidades y conflictos que definen la galaxia. Al mismo tiempo, los esfuerzos de exploración espacial de la humanidad se intensificaron. Se enviaron sondas y naves de exploración a sistemas cercanos. Se recopilaron datos sobre recursos potenciales, mundos habitables y puntos estratégicos de estrangulamiento. Se establecieron operaciones mineras en asteroides que abastecían recursos, asegurando materiales vitales para la floreciente industria espacial terrestre. Lenta pero seguramente, la humanidad comenzó a establecerse en las estrellas, sentando las bases para un papel más importante en el escenario galáctico. Estos esfuerzos no pasaron desapercibidos para los orgones y los fantasmas. A medida que las capacidades de la humanidad crecían, también lo hacía la preocupación de los imperios alienígenas. Espías e infiltrados redoblaron sus esfuerzos para penetrar las defensas de la Tierra y descubrir los secretos de su rápido progreso tecnológico. Se emplearon sabotajes y asesinatos para frenar el avance de la humanidad, mientras que las campañas de desinformación buscaban sembrar el miedo y la división entre la población terrestre. Sin embargo, la unidad muchas de las especies menores, resentidas durante mucho tiempo bajo el yugo de Zoran o el dominio fantasma, comenzaron a ver la Tierra como un aliado potencial, un contrapeso al dominio opresivo de los grandes imperios en los salones de poder de 100 mundos. Un acalorado debate comenzó a desarrollarse. Algunos abogaban por un ataque rápido y decisivo contra la Tierra para aplastar a los advenedizos humanos antes de que se convirtieran en una verdadera amenaza. Otros aconsejaban moderación, advirtiendo que un ataque abierto podría ser contraproducente, presentando al agresor como el villano e impulsando a más mundos a alinearse con la humanidad. Algunos, más oportunistas que el resto, sugirieron que había llegado el momento de romper con las viejas alianzas y buscar un nuevo acuerdo con el creciente poder de la Tierra.
A medida que el debate se intensificaba, una oleada de actividad diplomática estalló por toda la galaxia. Emisarios de las grandes potencias y de las especies menores convergieron en la Tierra, cada uno buscando convencer a la humanidad. Llegaron con regalos de tecnología avanzada y promesas de alianza, mientras sus espías y saboteadores trabajaban incansablemente. Tras bambalinas, para socavar la creciente fuerza de la Tierra, los líderes humanos se encontraban en una época vertiginosa y peligrosa. Navegaban por una compleja red de política galáctica, intentando distinguir entre amigos y zorros en un cosmos con reglas muy diferentes a las de la Tierra. Sabían que la tecnología avanzada que se les ofrecía podía acelerar su desarrollo décadas o incluso siglos, pero también sabían que tales regalos rara vez venían sin condiciones. Mientras lidiaban con estos desafíos, los humanos también comenzaron a comprender que sus victorias contra los orgones y los fantasmas les habían ganado más que solo la atención de la galaxia. Les habían ganado respeto e incluso miedo. Las especies que antes los consideraban primitivos ahora los veían como potenciales iguales o incluso superiores. Fue una revelación embriagadora, pero también aleccionadora. Un mayor poder conllevaba una mayor responsabilidad y mayores riesgos en la Tierra. El impulso por expandir la presencia de la humanidad en las estrellas adquirió una nueva urgencia. La revelación del complejo panorama político más allá de su sistema solar dejó claro que el aislamiento ya no era una opción para la humanidad. Querían sobrevivir y prosperar en esta nueva realidad, y debían interactuar con la galaxia en sus propios términos. Se enviaron nuevas flotas de naves para establecer puestos de avanzada y colonias en mundos habitables cercanos, mientras que se enviaban misiones diplomáticas para forjar alianzas con especies aliadas. Las defensas de la Tierra se reforzaron aún más, ya que la probabilidad de futuros ataques de sus poderes seguía siendo alta. La Luna y Marte se fortificaron como bases avanzadas repletas de armas y conjuntos de sensores. Se estableció una red de estaciones de alerta temprana en el sistema solar exterior, listas para detectar y responder a cualquier incursión. En instalaciones secretas por todo el planeta, se continuó trabajando en tecnologías nuevas y cada vez más poderosas, nacidas de la fusión del ingenio humano y la ciencia alienígena. A medida que la esfera de influencia de la humanidad se expandía, también lo hicieron las reacciones de los poderes galácticos. Los Sorens y los fantasmas, al ver que sus esfuerzos por contener el fracaso de la Tierra, comenzaron a intensificar sus propias acumulaciones militares, preparándose para lo que consideraban una confrontación inevitable. Otras especies se sintieron atraídas por el estandarte de la humanidad por la promesa de protección. O el atractivo de la prosperidad compartida comenzó a formar una coalición flexible alrededor de la Tierra, una alianza incipiente que amenazaba con alterar el orden establecido del cosmos. En la sombra, antiguos poderes que se creían latentes comenzaron a despertar, atraídos por el repentino cambio en el equilibrio galáctico. Razas que se habían retirado de las estrellas milenios atrás, contentas de dejar que las especies más jóvenes se pelearan por los restos del cosmos, ahora volvían la mirada al reino de los mortales. En su sabiduría eterna, vieron el potencial para un gran cambio en el auge de la humanidad y un gran peligro en la Tierra y en 1000 mundos. Una sensación de anticipación e inquietud creció. La galaxia estaba en la cúspide de una nueva era, una cuya forma se definiría por las acciones de los próximos años. ¿Aceptará la humanidad el desafío de forjar un nuevo camino de unidad y cooperación entre las estrellas o flaquearán, destrozadas por las mismas divisiones y conflictos que han marcado su historia y se convertirán en otro imperio fallido en los largos animales del cosmos? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa era cierto, que el ascenso de la humanidad había puesto en marcha una cadena de eventos que remodelaría el tejido mismo de la galaxia. Las viejas certezas se estaban desmoronando y un nuevo orden luchaba por nacer. Y en el centro de todo, la gente de la Tierra se encontraba al borde de una frontera más vasta y maravillosa de lo que jamás habían imaginado, lista para enfrentar cualquier desafío y oportunidad que el universo les tuviera reservados. Era un momento de gran promesa y de la humanidad ante la amenaza alienígena demostró ser más resistente que las maquinaciones de sus enemigos. El trauma compartido de la invasión y el conocimiento de lo que estaba en juego impulsaron a los humanos a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos como nunca antes. Los intentos de subversión fueron erradicados. Mientras tanto, la propaganda fue contrarrestada con un nuevo sentido de solidaridad global a medida que la fuerza de la Tierra crecía. Los líderes de Morgan y Pantón comenzaron a preocuparse. Sus evaluaciones iniciales de la humanidad como una raza primitiva fácilmente subyugada habían sido peligrosamente erróneas. En poco tiempo, los humanos no solo habían repelido una invasión,
sino que ahora ascendían rápidamente para desafiar los poderes establecidos de la galaxia. Algunos comenzaron a temer que, en su prisa por eliminar una amenaza potencial, habían creado inadvertidamente una aún mayor. Estos temores se confirmaron cuando apena gran peligro, un momento en el que el destino no solo de un mundo, sino de todos los mundos, pendía de un hilo. Mientras la humanidad miraba las estrellas con nuevos ojos, sabían que las decisiones que tomaran en los próximos días resonarían a través de las eras, moldeando el destino de su especie y de la galaxia misma. Para Jan, el punto de inflexión, mientras la delicada danza de la diplomacia y la disuasión se desarrollaba por toda la galaxia, una nueva realidad estaba tomando forma. El creciente poder de la humanidad y las cambiantes alianzas que su ascenso había desencadenado habían alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en el cosmos. El viejo orden, dominado por los imperios Sorgon y Fantasma, se estaba desmoronando y en su lugar comenzaba a surgir una nueva configuración, una en la que la Tierra se encontraba en el centro de una creciente coalición de especies. Unidos por su deseo de cambio, para los líderes Sorgan y Fantasma fue su peor pesadilla cobrar vida. Sus imperios, que se habían mantenido indiscutibles durante milenios, ahora se encontraban enfrentando una amenaza existencial que los humanos, una vez considerados primitivos, no solo habían demostrado ser capaces de defender su propio mundo, sino que ahora extendían activamente su influencia a través de las estrellas. Con cada nuevo aliado que se unía al estandarte de la Tierra, el poder de los antiguos imperios se desvanecía y la perspectiva de una galaxia que ya no estuviera sujeta a su dominio se hacía más real. Desesperados por detener la marea, los Sorens y los Fantasmas lanzaron una serie de provocaciones cada vez mayores con la esperanza de que la humanidad diera un paso en falso que pudiera usarse como pretexto para un devastador contraataque. Escaramuzas de contraataque estallaron en los límites de la creciente esfera de influencia de la Tierra, mientras naves de guerra alienígenas sondeaban las defensas humanas y ponían a prueba la determinación de sus aliados. Saboteadores y asesinos atacaron a líderes e instalaciones humanas clave que buscaban sembrar el caos y socavar la unidad de la coalición de la Tierra, pero para frustración de los antiguos imperios, la humanidad se negó a morder el anzuelo. Guiada por una nueva generación de líderes templados por el fuego del conflicto interestelar, la Tierra respondió a cada provocación con una mesurada y con una respuesta calibrada, reforzaron sus defensas, reforzaron sus alianzas y continuaron avanzando con su propia agenda. La visión de una galaxia unida no por la conquista y la dominación, sino por la cooperación y un propósito compartido. A medida que aumentaban las tensiones, el escenario estaba preparado para una confrontación que determinaría el futuro de la galaxia. Los Sorens y los Fantasmas, reconociendo que su ventana de oportunidad se estaba cerrando, comenzaron a concentrar sus flotas para un asalto final a gran escala contra la Tierra y sus aliados. Los humanos y sus socios, conscientes de la tormenta que se avecinaba, prepararon sus propias fuerzas para lo que sabían que sería la lucha de sus vidas. El choque, cuando llegó, fue titánico en escala y ferocidad a lo largo de una docena de sistemas estelares. Poderosas fuerzas armadas colisionaron en ráfagas de fuego y furia que iluminaron el vacío. Armas avanzadas, tecnologías perfeccionadas durante siglos de guerra interestelar, se mantuvieron intactas en todo su terrible poder, mientras que el poder psiónico de los fantasmas y la destreza tecnológica de los orgones buscaban abrumar las defensas de la coalición terrestre. Pero los humanos y sus aliados lucharon con una determinación y unidad de propósito que sus adversarios no esperaban. Guiados por la brillantez estratégica de los líderes militares de la Tierra e impulsados por la voluntad indomable de especies que habían saboreado la promesa de un futuro mejor, enfrentaron la embestida con una resolución que rozaba el fanatismo en los cielos sobre mundos que nunca antes habían conocido el paso de los pies humanos. Los cazas estelares de la Tierra se batieron en duelo con cruceros de batalla Sorgan y acorazados marinos Pantom en un ballet de destrucción que rugió durante días y días. Marines humanos y sus camaradas alienígenas lucharon por las calles de ciudades destrozadas, luchando cuerpo a cuerpo contra las tropas de choque de élite de los antiguos imperios en las profundidades del espacio. Elegantes naves furtivas humanas jugaron un juego mortal del gato y el ratón con los cazadores Sorgan, mientras que en los pasillos de poder de 100 mundos, los diplomáticos humanos libraron una guerra de palabras y voluntades para evitar que su coalición se fracturara bajo la presión de la guerra total semana tras semana. La batalla rugió. El equilibrio de poder oscilaba de un lado a otro mientras cada bando buscaba la ventaja, pero lenta e inexorablemente la marea comenzó a inclinarse a favor de la coalición terrestre, los imperios Sorgan y Fantasma.
A pesar de que su antiguo poder se había vuelto rígido e inflexible en siglos de dominio indiscutible, lucharon por adaptarse a las estrategias fluidas y dinámicas de los humanos y sus aliados, quienes parecían, un año después de la primera invasión, una segunda alienígena. La flota llegó a la órbita terrestre determinada a triunfar donde su predecesora había fracasado. Pero esta vez, en lugar de tomar a la humanidad con la guardia baja, se encontraron frente a un Defender Slick totalmente preparado y tecnológicamente avanzado. Elegantes naves de guerra humanas armadas con tecnología alienígena de ingeniería inversa se enfrentaron a los invasores de frente mientras las redes de defensa planetaria desataban descargas de fuego devastador. La batalla resultante fue feroz, un choque de tecnología avanzada inas. Los líderes hicieron muecas y evaluaron el daño incalculable que la breve guerra había causado. El humo aún se elevaba de las ciudades en ruinas cuando un esfuerzo global comenzó a preparar la Tierra permitiendo que la coalición terrestre lanzara un ataque devastador que paralizó su capacidad de proyectar poder psíquico a través de las estrellas. Con su liderazgo desorganizado, su arma más poderosa neutralizó a los Sorgan y al Fantasma. Las fuerzas comenzaron a colapsar una a una. Sus flotas se desintegraron e inundaron sus ejércitos. Se rindieron o se disolvieron en toda la galaxia. Las poblaciones oprimidas se rebelaron, derrocando a sus amos alienígenas y declarando su lealtad al nuevo orden prometido por la Tierra. Al final, no fue una ceremonia de rendición lo que marcó el fin de la guerra, sino una simple transmisión silenciosa transmitida a través de la galaxia por el comandante en jefe humano a todas las especies libres del cosmos. La tiranía de los antiguos imperios ha terminado. Un nuevo amanecer ha comenzado. Y así fue como la galaxia se encontró en la cúspide de una nueva era, una era en la que el destino de las estrellas ya no estaría dictado por los caprichos de antiguos imperios opresores, sino por la voluntad colectiva de todos los seres sensibles. Una era en la que los valores de la libertad, la autodeterminación y la unidad en la diversidad guiarían el curso de las civilizaciones. En el centro de este nuevo orden se encontraba la humanidad, que ya no era una advenediza primitiva, sino una potencia madura y respetada, templada por las pruebas de la guerra y las responsabilidades del liderazgo. El camino a seguir no sería fácil. Las cicatrices de siglos de conflicto y opresión no se borrarían de la noche a la mañana, y los desafíos de forjar una civilización verdaderamente galáctica eran inmensos. Guiados por la sabiduría adquirida a través de su lucha y animados por la esperanza y la confianza de una galaxia agradecida, estaban listos para enfrentar el futuro. Así, mientras las armas se silenciaban y el fuego de la guerra se enfriaba, los pueblos de la galaxia miraban las estrellas con nuevos ojos. Por primera vez en la memoria viva, el cosmos no parecía un lugar oscuro y hostil, sino un reino de infinita promesa, una frontera esperando ser explorada, un lienzo sobre el cual escribir el siguiente capítulo de su historia compartida. En los pasillos del poder en la Tierra y en mil mundos, una nueva generación de líderes se puso a trabajar en la redacción de los marcos e instituciones que guiarían a la galaxia hacia adelante. Y en los corazones de innumerables seres se arraigó un nuevo sentido de posibilidad, la convicción de que, cualesquiera que fueran los desafíos que el futuro pudiera depararles, los enfrentarían juntos, unidos por lazos más fuertes que la fuerza de la gravedad o las barreras de las especies. La era de los imperios había terminado, la era de la unidad había comenzado y, a la vanguardia de esta nueva era, la gente de la Tierra estaba lista para ocupar su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como socios en la gran e interminable aventura de la existencia, a los desafíos aún mayores que se avecinaban. Aturdida pero decidida, la humanidad ahora se daba cuenta de que sus viejas concepciones del universo estaban destrozadas. Su milagroso triunfo sobre los invasores era solo el comienzo. La Tierra ahora se veía arrastrada a un conflicto galáctico que había durado eones antes de el primer humano que siquiera había soñado con tocar las estrellas. La humanidad prometió no perder tiempo lamentando sus pérdidas o su nueva posición. En cambio, los laboratorios y centros de investigación de todo el planeta comenzaron a aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena que habían capturado. Un esfuerzo desesperado por salvar la vasta brecha entre la humanidad y las antiguas civilizaciones estelares a las que ahora se enfrentaban. Las mentes más brillantes de la Tierra profundizaron en los secretos de la física avanzada, ideando innovaciones radicales que podrían darles la oportunidad de persistir.